Soy Karina Noales, soy vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo de Chile y soy actualmente candidata a la Convención Constitucional eh, representando a esa organización. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque han pasado muchas cosas en Chile y en el mundo desde ese 2019 hasta hoy. Tal vez lo primero es dar cuenta que efectivamente pocos días antes de que se produjera esta irrupción de masas, ¿no? Esta rebelión popular que comienza en octubre del 2019, eh, el gobierno de Chile, que es un gobierno de derecha y que es parte de este partido del orden que alcanza sectores mucho más amplios que la derecha, caracterizaba al país como un oasis en una América Latina convulsa, ¿no? Durante bastantes décadas, Chile fue presentado ante el mundo y particularmente ante varios países de América Latina como un modelo a seguir, ¿no? Como aquel lugar en que se había logrado una combinación que ha sido muy difícil para América Latina, que es congeniar un neoliberalismo muy extremo, muy salvaje, con una gobernabilidad, ¿no? Efectivamente eso fue posible durante bastantes décadas. Sin embargo, en todos esos años, la precarización de la vida de formas muy diversas solo se iba profundizando. Entonces, este estallido social, que aparece en parte como una sorpresa, ¿cierto?, por la potencia de su irrupción, eh, tiene como primer escenario un lugar cotidiano, que es el metro de Santiago, un lugar en que nosotros vamos y volvemos del trabajo todos los días, un lugar muy gris, ¿no? Entonces este escenario de lo cotidiano se convierte en el escenario de lo épico, eh, y la respuesta desde el poder es la militarización de las calles de Santiago. Cabe decir que desde el término de la dictadura militar, los militares no fueron desplegados nunca en democracia, en los 30 años de democracia, salvo para un terremoto que hubo el año de 2010, ¿no? Pero nunca por razones políticas. Cuando el gobierno decide muy poquitas horas después del comienzo del estallido militarizar Santiago, se levanta todo el país y se suma a la revuelta. Entonces hay un sentimiento antimilitar muy profundo que se expresa ahí, que da cuenta de una cuestión que era difícil de afirmar, es que efectivamente Chile no era de derecha, ¿no? Y nunca lo fue. Y que esa herida de la dictadura aparece ahí como una acción de masa que se sostiene largamente, casi un mes, con una huelga general productiva de por medio, que es inédita también en los últimos 50 años en el país, y la salida política que encuentran los partidos del régimen es el proceso constitucional que tenemos a puertas, ¿no? Ofreciendo la posibilidad, o que el país vote, la posibilidad de poner fin a la constitución de Pinochet y redactar una nueva. Lo primero es decir que los sectores, los partidos que son abiertamente de derecha, los de gobierno, como aquellos que no están en el gobierno y que son expresivos de un neofascismo, como mismos sectores que puede representar Bolsonaro en este momento en Brasil, en Chile están encarnados en el Partido Republicano, lograron un pacto. Y ellos compiten en todo el país en una lista única para la Convención Constitucional. Y la oposición a la derecha, que no es necesariamente la izquierda, ¿no? Va desde la democracia cristiana hasta la izquierda anticapitalista, va dividida en muchísimas listas diferentes. Muchas de estas listas son de partidos. Una es el bloque de los partidos de la exconcertación, que es donde está el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, entre otros, que han gobernado durante las últimas décadas, principalmente la mayor parte del tiempo. Otro es el bloque compuesto por el Frente Amplio
y el Partido Comunista, que van en otra lista. Luego tenemos partidos pequeños, que son partidos legalizados, ¿no? Que han inscrito sus propias listas, y ahí tenemos una variedad relativamente numerosa de partidos. Y luego tenemos todas las listas independientes, es decir, de aquellas personas que no son militantes de partidos y que pueden constituir sus propias listas para competir. Esa posibilidad no existe respecto de ninguna otra elección. Es una particularidad de este proceso. Y en esas listas independientes encontramos de todo. Encontramos sectores reciclados de la exconcertación, encontramos desde personajes de la tele, qué sé yo, hasta movimientos sociales organizados, ¿no? Casi en todos los distritos donde se va a llevar a cabo esta elección se lograron constituir listas que son expresivas de los movimientos sociales que han levantado las demandas que se presentan como aspiraciones muy amplias de la revuelta y el estallido social, ¿no? Pero lo cierto es que hay una preocupación en términos de resultado electoral, porque el sistema electoral que tenemos en Chile premia la unidad y castiga la dispersión. Y como el único sector que va férreamente unido es la derecha, es muy posible que el resultado electoral refleje una sobrerepresentación de ese sector. Esa es una preocupación. Sin embargo, la imposibilidad de unidad amplia en los sectores de oposición también es una realidad, ¿no? Ha sido una dispersión históricamente gestada, no la arbitrariedad de un sector o la imposibilidad de llegar a un acuerdo en una mesa de negociación. También sucede que de ser el movimiento preeminente antes del estallido, durante el estallido el feminismo aparece como opacado, o las vidas de las mujeres, niñas y disidencias parecen salir de la primera fila, ¿no? Y ahí se produce un momento político muy interesante, que nosotras denominamos revuelta dentro de la revuelta, que es cuando irrumpe la performance de las tesis, ¿no? Que por lo demás se mundializa muy rápidamente, y que lo que viene a plantear es una síntesis muy virtuosa entre la violencia estatal, ¿no? Cómo la leemos, y cómo leemos las violencias machistas y patriarcales que denunciamos desde los feminismos. Ahí lo que está en juego es decir, primero, que nosotras no vamos a callar las violencias que nos han dicho que son privadas, ¿no? No vamos a dejar de ponerlas por delante por estar viviendo un contexto de terrorismo de Estado, sino que podemos articular una lectura armónica de cómo están organizadas en un mismo momento ambas violencias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo un gesto feminista muy grandioso, de no volver a la segunda fila, de no subordinar las violencias que nos atraviesan, y sobre todo, de no tender a jerarquizar unas violencias por sobre otras, sino plantear una lectura política acerca de cómo toda la sociedad se organiza en torno a esas violencias. Y eso le da un nuevo ánimo también a la revuelta social, en un momento en que estaba relativamente decaída después de la firma del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Sin embargo, también hay mucha crisis de la lectura feminista y de cómo la recogen algunos sectores del movimiento social. Porque en Chile, por ejemplo, la huelga general, como forma de lucha, está desterrada hace muchísimas décadas. No es parte de la experiencia de las generaciones actuales. Y el único sector que vino a reponerla con insistencia y con una lectura política y feminista de la huelga fueron los feminismos, ¿no? Y el 12 de noviembre del 2019 se hace por primera vez la convocatoria, en muchísimos años, a una huelga general en clave productiva, ¿no? Y a las feministas se nos excluye de la organización de esa huelga, porque en el fondo el trabajo reproductivo no tenía ningún rol que jugar ahí desde la lectura más clásica, ¿no? Y masculina del sindicalismo, que era el sector que levantaba esta huelga, ¿no? Entonces también fueron momentos de plantear lecturas y disputas políticas que ponían en juego los contornos de lo que vamos a entender
como clase, como acción política de la clase trabajadora, etc. Bueno, la Coordinadora Feminista 8 de marzo levanta 5 candidaturas en este momento, en distintos lugares del país. Y adicionalmente, nosotras estamos articuladas con compañeras de distintas organizaciones feministas en muchísimos lugares del país, ¿no? Desde el norte hasta la Patagonia, en una misma plataforma feminista constituyente plurinacional, así se llama. Y entre muchas otras cosas que tenemos en común, es que compartimos el programa de la huelga general feminista y ese es nuestro mandato. Y este programa lo que busca es situar en la calle, ¿no? Y ahora en la Convención Constitucional, la vida de niñas, mujeres y disidencias sexuales como un problema político que tiene que atravesar todo el debate constituyente, ¿no? Desde cómo se organiza el poder judicial hasta nuestros derechos sexuales y reproductivos. Una vez más salir de este lugar de especificidad en que se suele situar al feminismo y a sus lecturas, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones que son parte del programa histórico de feminismos muy diversos que nos interesa enfatizar, por supuesto. Una tiene que ver con la necesidad de que los trabajos no remunerados, de cuidados reproductivos, domésticos, sean reconocidos constitucionalmente como trabajos, pero como trabajos socialmente necesarios, es decir, que benefician y sostienen al conjunto de la sociedad día a día y de generación en generación, y que por tanto tienen que ser socialmente sostenidos, y no pueden seguir siendo un problema privado entre las cuatro paredes de la casa, y dentro de esas paredes de las mujeres, ¿no? Eso nos interesa que se reconozca constitucionalmente y que la forma en que se sostengan socialmente los cuidados sea a través de un sistema de cuidados, que reconozca todas las formas de cuidar que portan hoy día los diversos pueblos que están presentes en este territorio. Por lo tanto, es un sistema de cuidados plurinacional, que combina también, que debiese combinarse también con formas comunitarias de organizar los cuidados. Esa no es una de nuestras propuestas. La segunda tiene que ver con eliminar el actual reconocimiento constitucional que existe respecto de la protección de la vida del que está por nacer. Nosotras pensamos que eso no puede seguir estando en una constitución y que en realidad lo que corresponde es reconocer el derecho fundamental a todas las personas a determinar libremente las decisiones sobre su cuerpo. Lo que supone los derechos sexuales y reproductivos, claramente, pero también supone el derecho a determinar nuestra identidad de género y también supone derechos como la eutanasia, entre otros. Luego, que se consagre constitucionalmente el derecho a una vida libre de violencia. Esas serían como tres claves muy fundamentales, pero abriendo el debate también al problema del ejercicio del poder político, que es algo que las constituciones regulan, nos interesa, primero, que se reconozca una lectura respecto del ejercicio del poder que no está depositada exclusivamente en las instituciones públicas, ¿no? Es necesario que se reconozca que hay relaciones de poder, también puertas adentro, y puertas adentro aquello que la sociedad entiende como privado, ya sea una empresa, ya sea una casa, ya sea una escuela, así como la posibilidad de formas de ejercicio de poder en los lugares en que nos hemos autoorganizado, a nivel comunitario, territorial, barrial, etcétera, ¿no? Nuestra perspectiva es la de la socialización del ejercicio del poder político de la manera más amplia posible, reconociendo mecanismos de democracia directa. Ahora, entendemos que para que eso sea posible, es necesario también socializar o redistribuir radicalmente la riqueza, porque hoy día la riqueza y el poder son cuestiones que son indisociables, y por lo tanto, también nos interesa que se reconozca constitucionalmente que la riqueza es producto de un trabajo social, no es producto de la actividad económica de un grupo o un sector. Y que al ser producto del trabajo social tiene que ser socialmente distribuida e ir en beneficio del conjunto de la sociedad. Esas son nociones muy generales que nos interesa disputar ahí. Ahora, en muchos otros planos, básicamente a Chile hay que desprivatizarlo, ¿no?
todo es privado en Chile. Es privado el acceso al agua, entre muchas otras cosas. Entonces, el lugar que ocupan los bienes comunes, la forma en cómo se regula su propiedad y sobre todo el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos es otro de los ejes fundamentales que tenemos que defender. Y por último, eh, el carácter plurinacional del Estado es una cuestión que es prioritaria también en nuestra agenda, y la plurinacionalidad es respecto de los pueblos originarios que habitan Chile, por supuesto, pero también respecto, y recoge el principio de multiculturalidad, de la población migrante que habita en el país y la necesidad de una ciudadanía plena para todas esas personas.